Antes que nada, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, hoy estamos aquí juntos con un tema sumamente interesante, no solo por el tema en sí, sino que tenemos el placer de que una de las expositoras sea una compañera nuestra, que sea delegada de Capital, a la cual todos conocemos hace mucho tiempo, Eva Virginia Gutiérrez Pavón, que no solo es abogada, sino que el camino de la vida la ha llevado por otros lugares, y bueno, ella lleva ya una larga travesía en lo que hace al parto humanizado, al parto digno, así que tiene estudios como doula en yoga, es acompañante en fertilidad consciente en Nidra Mater, es decir, tiene muchísima experiencia en el tema, además de ser delegada y además de ser abogada. Así que, bueno, es un placer, y está por ser mamá de Vicente, que también es importante. Así que es un placer recibirte, Virginia, Eva Virginia, junto a Carolina Waldner, que también tiene una extensa experiencia, no solo es licenciada obstétrica, sino que tiene una extensa experiencia en esto que es tan difícil, que es la mirada natural del parto. También es doula, ella tiene la experiencia obstétrica, así que vamos a tener, ustedes saben, en realidad ya hace 10 años que existe una ley a los gestantes, digamos, derechos al personal de la salud de los partos y operaciones. Ya de eso nos va a hablar Virginia, y Carolina nos va a contar cuál es la experiencia desde la práctica médica, la práctica de la salud, de esto jurídico. Ella ha trabajado en el Hospital Materno Infantil Ana Goitía de Bella, en el Sanatorio Nuestra Señora Merced de Martín Coronado, el Sanatorio de Trinidad Quilmes, en el Sanatorio de Avellaneda. Además, asiste a partos planificados en domicilio, con lo cual le podrá dar esa otra mirada del que está todos los días imbuido, trabajando, colaborando, ayudando en estos temas como profesión. Así que, bueno, yo creo que no tengo más nada que decir. Las dejo con estas dos expositoras excelentes, y muchas gracias por compartir este rato de sus días, que sé que son atareados por nosotros. Tú dices, wow, pues una pelea de imágenes. ¿Y Woody? Virgi, ¿empezás vos? Sí, empiezo yo. Nada, dándoles la bienvenida a esta charla, como dijo Fabiana, del derecho al parto respetado. Es raro decirlo porque indicaría que hay otro parto que no lo es, y eso es lo extraño, que tenga que existir una ley para ello. Bueno, en esta charla, más allá de hablar de eso, vamos a hacer como una breve reseña histórica. Vamos a hablar del rol de las parteras en institución y acompañando a las familias y a las gestantes.
Bueno, el rol de la dula, que es la parte que me toca a mí, como dijo Fabi, yo hace años que me vengo capacitando en esto, acompañando a las mujeres. Y bueno, y a ver un poco cómo es la situación actual, tanto en las instituciones, cuáles son las estadísticas, las rutinas que se suelen hacer, tanto a la madre como al bebé. Y finalmente lo que es la ley en profundidad, qué procedimientos nos asisten, y bueno, y ver un poco si a partir de todo lo expuesto surge alguna consulta, alguna pregunta o lo que fuera, obviamente vamos a tratar este, de responderla con la mayor información posible, que eso es lo principal, ¿no? En este caso, la información. Brindar información para que, bueno, justamente podamos elegir el tipo de parto que queremos. Como dijo Fabi, Carolina es licenciada obstétrica desde el año, egresada del año 2000, tiene una vasta experiencia en lo que es lo institucional y también asiste a partos domiciliarios, porque bueno, conoce todo lo que es la fisiología, obviamente es lo que respeta. Aparte es puericultora de la Asociación Argentina de Puericultoras Argentina, y bueno, y tiene una capacitación en DULA de la formación DAR, se llama. Así que bueno, yo le paso la palabra a ella, que bueno, va a hacer esta reseña histórica y ampliar un poco más en cuanto al rol que se cumple, que cumple ella, ¿no? Como partera. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer esta convocatoria. Para mí es tan valioso que haya espacios como este donde se pueda hablar de estos temas, que por suerte cada vez se escucha hablar más, para poder de a poquito ir cambiando, ¿no? La forma de nacer que hoy, bueno, vamos a charlar sobre eso, la forma de nacer que hoy en general sucede en todas las instituciones, ¿no? Bueno, a mí me parece que es clave este punto de repasar cómo fueron evolucionando los nacimientos a lo largo de la historia para entender cómo en algún punto esta evolución nos fue llevando a lo que hoy sucede en general en la mayoría de los lugares. Históricamente, y eso creo que todos lo sabemos, o por lo menos lo imaginamos, en todas las culturas a lo largo de los años, los nacimientos sucedían en el ámbito familiar en general, se los consideraba patrimonio de las mujeres, ¿no? Como incluso desde un lugar donde había mucho tabú, donde no se hablaba mucho, donde las mujeres llegaban a los embarazos con poca información, donde se iban enterando del proceso sobre la marcha y en general se rodeaban de otras mujeres que eran las que acompañaban esos procesos. Con lo cual a la hora del nacimiento en sí, en general en cada comunidad existía una figura que devenía en partera, que muchas veces tenía que ver con una mujer que seguramente había parido varios hijos y entonces tenía como esa experiencia pasada por su propio cuerpo, por el conocimiento de haber estado en ese lugar varias veces seguramente, y que luego también se encontraba acompañando a otras desde ese lugar, de su propio saber, y a la vez esto a lo largo de las generaciones se iba transmitiendo, ¿no? Era como una profesión que se transmitía de madres a hijas, ¿no? Las madres en algún momento se encontraban llevando a sus hijas a los partos, un poco para que las asistieran y otros poco para que fueran aprendiendo esta profesión, ¿no? Que se dice que es una de las más antiguas. Y así fue durante muchísimo tiempo y en general el varón estaba relegado de este ámbito, que se lo consideraba incluso
como muy misterioso y rozaba también lo prohibido, y en algunos ámbitos incluso todo lo que tenía que ver con la sexualidad femenina tenía una connotación negativa, ¿no? Entonces los varones se quedaban afuera, en eso no se metían. Y así fue durante varios siglos, hasta que, avenida ya el resurgimiento de la medicina y digamos, la evolución dentro de esta ciencia, en algún momento aparece como la figura del médico entrando dentro del ámbito de la salud de la mujer y encontrándose en empezar a meterse en la asistencia de los nacimientos, que era como un espacio nuevo, un terreno nuevo que iban ganando. Y esto, en ese contexto, imaginen esto, es de más o menos mediados del siglo XVII, la mujer en ese momento era considerada inferior al varón, con lo cual que hubiera un hombre asistiendo a un nacimiento que se decía médico y que eso ya lo ubicaba de por sí socialmente en una escala social elevada, asistir a una mujer, había una diferencia de roles muy marcadas, ¿no? Donde en líneas generales hasta ese momento las mujeres acompañadas de mujeres parían en la libertad de su poder, de lo que la naturaleza les expresaba en el cuerpo, ¿no? Al atravesar el nacimiento. Y en general la mujer que acompañaba ese nacimiento se adaptaba a las necesidades de la parturienta. Pues cuando el varón entra dentro de este juego, aparece un rol donde hay una diferencia de poderes y donde en líneas generales la asistencia es por sobre el cuerpo de la mujer. Por eso en el escenario del nacimiento lo primero que cambia es la posición a la hora de parir. Las mujeres que hasta ese momento parían en la posición que espontáneamente el cuerpo pedía, empiezan a encontrarse pariendo en principio acostadas para la comodidad de quien asistía el parto, que era el médico, ¿no? Incluso hay una anécdota que no sé cuánta realidad tendrá, que habla de el parto de los hijos de Luis XIV, ¿no? Uno de los reyes de Francia, que era bastante curioso de esto, de los nacimientos, y entonces tuvo a su mujer, obviamente, y varias amantes, tuvo hijos con varias de sus mujeres, y en los partos él estaba presente porque le generaba mucha curiosidad, y se decía que había él también, digamos, sugerido que la mujer se acostara para poder desde su sillón observar el nacimiento de sus hijos, y que eso circuló como un rumor dentro de la sociedad de ese momento, y que muchas veces a las mujeres se les decía a la hora del parto que se acostaran para parir como la reina, ¿no? Como trayendo esta anécdota. Pero en realidad lo que habla es de la modificación de esta postura en función de la persona que asiste al nacimiento, ¿no? De la comodidad del asistente y no tanto de esa mujer que está atravesando el proceso. Eso por un lado, y por el otro, con esta modificación en el acto del parto, otra de las cosas que surgen son elementos y prácticas que se empiezan a necesitar a la hora de asistir un nacimiento, por el solo hecho de cambiar la posición de la mujer para nacer, para parir. El más conocido, que todavía circula, es este elemento quirúrgico llamado forceps, que se utiliza para extraer un bebé con dificultades de salir espontáneamente. El forceps se origina a partir de este momento y tiene una gran, digamos, un gran motivo de ser el solo hecho del cambio de posición a la hora del parto. Bueno, de esta manera la medicina evoluciona, y por más que por un lado trajo aparejado una disminución real de la tasa de mortalidad materno-infantil del momento, porque el ámbito del nacimiento empieza a corregir algunas cuestiones que por ahí antes sucedían, porque el hecho de nacer tenía mucho que ver con el hecho de morir, como dos eventos de la naturaleza, y entonces había situaciones que si sucedían, sucedían, no se corregían. Y la evolución de la medicina hizo que en algún punto empezaran a poder diagnosticarse situaciones que pudieran corregirse, y eso fue bueno, y de hecho nos trae también a hoy poder acompañar procesos que se desvían de la fisiología y de lo normal, ¿no es cierto? Pero por el otro lado trajo estas cuestiones
que se fueron sosteniendo a lo largo de los años y que hicieron que históricamente esta profesión, que tenía que ver con un aprender más desde el lugar empírico y un tanto artesanal del asistir los nacimientos, a tratar de profesionalizar la carrera, que fue variando, ¿no?, a lo largo de la historia y dependiendo de los lugares o los países. Las parteras muchas veces fueron como obligadas a perfeccionarse, y entonces por ahí algo que se les exigía para poder seguir asistiendo a nacimientos era que tuvieran algún tipo de permiso o que cumplieran algún tipo de reglamentación o que se inscribieran en alguna escuela, pero para eso era requisito saber leer y escribir, y tal vez esas mujeres en ese momento de la historia no accedían a esto porque las mujeres no podían estudiar. Entonces, eso también hizo que en algún punto la figura de la partera empezara a verse como teñida de esta cosa subjetiva de la mujer ignorante, la que asistía a los nacimientos de una manera riesgosa porque no tenía cuidado con la higiene tal vez, o que era inculta, como se la empezó como a denigrar desde algún lugar, y entonces solo podían acceder a algunas muy poquitas contadas que podían llegar a cumplir estos requisitos para hacer un perfeccionamiento y obtener algún tipo de título que las avalara a la hora de asistir. En nuestro país puntualmente surge la Facultad de Medicina, y años más tarde, más o menos en 1850, aparece la primer escuela de parteras, que al principio estaba absorbida o dentro de la escuela de enfermería, y que fue años más tarde, después del 1900, que lograron que se separaran. En nuestro país hubo distintas escuelas, funcionó una en Córdoba, las más importantes, ¿no? En Córdoba, en Buenos Aires, la que dependía de la Universidad de Buenos Aires, y en La Plata. A lo largo de los años la carrera fue cambiando y hoy nos encontramos con un título, el título que obtenemos cuando cursamos la carrera dentro de la facultad. Hay varias facultades hoy por hoy donde se puede estudiar nuestra profesión. Nos otorga un título de licenciadas, lo cual nos avala a poder realizar un montón de prácticas que no solo atañen el nacimiento, sino que la licenciada en obstetricia puede acompañar todos los procesos de la salud sexual y reproductiva de una mujer, desde el acompañamiento para la salud reproductiva, ya sea para la elección de cuándo y cómo buscar un embarazo o no, el proceso del acompañamiento del embarazo, la asistencia del parto y del puerperio, siempre que todo esto se desarrolle dentro de la salud, y si no somos las profesionales idóneas para detectar lo que se desvía de la salud, y corresponde que lo acompañe o lo asista un médico obstetra, que es el profesional idóneo para tratar todo lo que se desvía de lo normal. Y la partera es como la especialista en el proceso sexual y reproductivo normal de la mujer. Pero este perfeccionamiento, a lo largo de los años, de adquirir una formación académica basada en la evidencia científica, en algún lugar nos fue como separando de esa figura de la partera original, que en realidad era parte de la comunidad. Esa partera de esa época pasada era una figura dentro de la comunidad que tenía mucha llegada y cercanía a cada familia que acompañaba. Y entonces seguramente se metía dentro de la intimidad de esa familia y conocía hasta los mínimos detalles. Esta cercanía y este acompañar distintos eventos de la familia que acompañaban la gestación y el nacimiento hacía que hubiera una relación mucho más estrecha y de confianza y vincular, que a mi ojo, por lo menos, y es lo que muchos de nosotros creemos, con los años y con el gran perfeccionamiento, medio que se fue perdiendo. Esa calidez y cercanía que solía tener la partera en ese momento, hoy la ubica en un rol tan como profesional, que queda como bastante alejada de todo este mundo que tiene que ver con lo particular
de esa pareja o de esa mujer o de esa gestante, con sus emociones, con lo vincular cercano, que para mí es el punto de corte donde la figura de lo que soy la partera y lo que es la dula, que ahora lo va a contar Virgi un poco más en detalle, se separan, ¿no? Como que en un momento todo formaba parte de una misma persona y hoy hizo que ese gran perfeccionamiento y base científica que tenemos las parteras y estudios académicos y todo esto de lo importante del conocimiento científico nos alejó muchas veces de toda esta otra cosa que hoy por hoy hace surgir la figura de la dula, ¿no? Esa es una apreciación mía personal. Creo que ambas figuras se complementan y que el lugar que ocupamos hoy es importante trabajar en equipo y que siempre esto va en beneficio de la familia que acompañemos o de la gestante que estamos acompañando. No sé si querés ahora, Virgi, contar un poquito qué es esto de ser dula. Dale. Bueno, ¿qué es ser dula? Nosotras, las dulas, lo que hacemos es, como decía un poco Caro, ¿no? Estar acompañando a la mujer en sus procesos reproductivos o no reproductivos, como lo decida, brindando información, un acompañamiento físico, emocional, psicológico, si es necesario. Nos capacitamos para entender toda la fisiología del embarazo, del parto, del posparto, tener conocimientos, si podemos, de lactancia, de crianza. Pero lo fundamental es eso, acompañar a la mujer. Tratamos de hacerlo desde el momento en que ella lo decida, tener encuentros, visitas, charlas, siempre estar disponible para esa mujer, para poder brindarle la información que le surja en el momento, por más inocente o profunda que fuera. ¿Por qué? Porque creemos, o por lo menos yo creo firmemente, en que cuanto mayor información tenga, más claridad va a tener sobre sus deseos, qué es lo que quiere en el momento para transitar su embarazo, su trabajo de parto, su posparto. Mira, yo creo que hay tantas definiciones de dula como dulas existen, porque todas hacemos cosas diferentes, me parece, según las capacitaciones que tenemos y las capacidades personales también, ¿no? Obviamente, cada una atravesó una experiencia de vida diferente que nos fue dando nuestras características personales, y eso nos ayuda en el acompañamiento también. Como dije, bueno, lo más importante es el deseo de esa mujer, respetarlo, y que sea respetada, que sea respetado ese deseo y esa mujer en el momento más importante que pueda estar atravesando, que es justamente parir a su bebé. Bueno, tratamos de brindar todo lo que es herramientas, como dije, también físicas, para poder atravesar todo ese trabajo de parto. En mi caso en particular, bueno, como dijo Fabi, yo he tomado cursos de yoga, de esferodinamia, bueno, de todo un poco, como para darle, tratar de enseñarle en todo lo que es la etapa previa, durante la gestación, para que durante el trabajo de parto pueda atravesar esos dolores que van surgiendo,
y por ahí buscar la mejor posición, ir ayudándolo en buscar las mejores, digamos, sí, posiciones que la ayuden a que esa pelvis se abra y ayude a la dilatación y demás. Y bueno, todos esos recursos que se pueden ir, obviamente, trabajando, van a depender también de lo que quiere esa mujer, esa familia, ¿no? Obviamente. Este acompañamiento, cuanto antes se genere, va a generar a su vez una confianza y una relación, y va a permitir a la dula que acompañe, o a la persona que no sea dula, pero que sea que acompañe a esa mujer, justamente ayudarla a que se respeten todas sus decisiones en cuanto al tipo de parto que quiere. Bueno, como dijo Caro, desde antaño las mujeres nos hemos acompañado, ya sea la mamá, la abuela, la tía, la vecina, la mejor amiga, siempre como que el mejor acompañamiento, el mejor oído es la otra. Entonces, eso también va generando esta confianza en una misma, me parece a mí, y hay muchos estudios que a su vez han demostrado que el acompañamiento genera que se reduzca la duración del parto, del trabajo de parto, que se pueda lograr reducir toda lo que es la medicalización previa, como ser por ahí la oxitocina o algún analgésico. A su vez, bueno, ayuda mucho a reducir la probabilidad de sufrir intervenciones por ahí médicas innecesarias. Pues bueno, Caro va a hablar un poco más de cómo situación actual de los nacimientos, y seguramente ampliará en eso. Y lo que es, ayuda mucho también a que el vínculo inicial con el bebé pueda ser inmediato. Pues también obviamente fomentamos mucho lo que es el contacto inmediato con el bebé, que traten, bueno, de hacerse algunas prácticas, o por lo menos informamos sobre eso, de que puedan hacerse algunas prácticas mientras la mamá ya está en contacto con su bebé en el pecho, siempre que sean posibles, que no haya ningún tipo, obviamente, de cuestión de salud del bebé, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ante un parto fisiológico o que se dé naturalmente, el contacto inmediato es necesario para los dos, porque el bebé estuvo 9 meses en contacto con su mamá, y lo que más necesita cuando sale es seguir en contacto con su mamá. Así que, bueno, eso es más o menos, someramente, lo que tratamos de hacer las dulas, ¿no? De acompañar. No somos para nada agentes sanitarios, quizás menos en ese momento, no sugerimos nada. O sea, todo tratamos de hablarlo antes, no tomamos decisiones, simplemente tratamos de esto, que se respeten las decisiones y deseos de la madre y de esa familia. Bueno, Caro, si querés continuar. Bueno, en realidad, por ahí lo que está bueno para entender por qué hace tanta referencia Virgi a esto de informar y decirle a la mujer que puede ser la protagonista, y tratar de incentivarla a que conozca sus derechos, a que sepa lo que puede exigir, qué quiere o no quiere, basado obviamente siempre en deseos y decisiones informadas, tiene mucho que ver con la situación actual
de nuestro país y de muchos países del mundo, de qué es lo que está pasando estadísticamente, ¿no? Como para que se entienda en manera general, la Organización Mundial de la Salud dice que del total de nacimientos, del total de embarazos, a la hora del nacimiento, el porcentaje de cesáreas no debería superar el 10 a 15%. Nuestro país, las últimas estadísticas que son del 2016, creo, habla de una tasa de cesáreas en el nivel público de un 35%, o sea, es el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y si nos ponemos a mirar las estadísticas de los niveles privados de salud, clínicas y sanatorios, ronda el 75%, y en algunas incluso llega al 80, 85%, la cantidad de cesáreas, ¿sí? Esto no tiene justificativo que alcance, digo. Cuando uno ve en general las gestaciones, se dice que hay un porcentaje de que una gestación se desvíe de la salud y necesite algún tipo de acompañamiento diferente basado en la patología o la desviación que pueda aparecer, que puede llegar a ser de un 15 a un 20%. Es decir, que las mujeres durante el embarazo, del grupo total de mujeres, entre un 15 y un 20% puede llegar a requerir algún tipo de asistencia diferente, brindada ya por un médico obstetra, porque ahí ya la partera no puede acompañar ese proceso porque es una desviación de la salud. Dentro de ese 15 o 20% seguramente hay una alta proporción de finalización por cesárea basada en el motivo por el cual esa gestación se desvió de la salud. Pero así todo estamos hablando de apenas un 20%. Y estamos mirando que hay un 35% en hospitales públicos y más de un 75% en el ámbito privado. Con lo cual no hay justificativo posible. Y esto tiene que ver, y ahí es donde uno apunta con la crítica, y ahí es donde uno apunta a que lo importante de estar informada y conocer el proceso, este índice exorbitante de cesáreas tiene que ver con la manera asistencial que brindamos los profesionales de la salud en general del proceso del embarazo y la asistencia del parto. Hoy por hoy es raro que una mujer tenga la oportunidad, si no está muy bien plantada y no lo pide porque lo conoce, de poder transitar un trabajo de parto por sus propios medios, ¿no? Cuando hablamos de fisiología, hablamos de la capacidad que tiene el cuerpo de, en salud, siempre haciendo, como remarcando esto, una mujer que es sana y gesta, o una persona gestante, que atraviesa todo un proceso dentro de la salud, y eso lo vamos a saber basados en lo que llamamos control prenatal, que son estos encuentros que esa persona tiene con el equipo de salud, que la va controlando mes a mes y va basándose también en estudios que se piden para acompañar el proceso, que constatan que todo ese proceso, esos 9 meses, se desarrolló dentro de la salud, que se llegó al término del embarazo, o sea, el bebé es un bebé de término, no prematuro, está posicionado de cabeza, que es lo ideal, y se espera el inicio espontáneo del trabajo de parto. Cuando esto sucede, esta mujer o esta persona gestante tiene la capacidad en su cuerpo de poder atravesar a expensas de sus propias hormonas el trabajo de parto que la va a llevar a llegar a un parto normal y poder parir a su bebé sin necesidad de que le hagamos nada. ¿Sí? Cuando hablamos de cuál es el rol de la partera y del obstetra dentro de la asistencia del nacimiento, el rol principal es cuidar la salud. Y para cuidar la salud es muy poquito lo que hay que hacer cuando una mujer está en trabajo de parto. Apenitas, tratar de confortarla para poder atravesar ese proceso, controlar los latidos del bebé, que tienen que estar dentro del rango considerado normal, y fundamentalmente no intervenir innecesariamente. Y ahí está la punta del ovillo. Muchas veces se interviene, en el mejor de los casos, creyendo que con esa intervención vamos a mejorar por algún motivo el proceso, y no registramos que toda intervención que se haga, por más buena intención que haya en la intervención, tiene un pro y un contra, no es inocua. O sea, en el mejor de los casos esa intervención,
si yo la pienso en beneficio de la mujer, si se da, va a, digamos, resultar en lo que yo estoy queriendo generar. Pero existe una alta chance de que esa intervención que yo hago desvíe el proceso de la salud. Por ejemplo, hoy por hoy es muy común escuchar, capaz que ustedes lo han escuchado, que existe una técnica para el manejo del dolor, ¿no? Esto que tenemos tan inculcado del dolor del parto, como algo más asociado al sufrimiento que a un dolor fisiológico de un proceso que sucede en el cuerpo, con una gran intensidad, y que en algún punto ese dolor tiene más que ver con el entender que hay algo muy intenso que está sucediendo, como es que un hijo atraviese tu cuerpo para poder nacer, y entonces sería ilógico que no sintieras absolutamente nada. Sin embargo, hay tanto instalado en cuanto al temor al dolor y al tratar de erradicarlo, como si esto fuera mejor, que en este momento está como muy en boga, muy de moda, el uso de una analgesia medicamentosa, que viene de una técnica anestésica, que de hecho el profesional de la salud que la brinda es el anestesista, que lo que busca es bajar la intensidad de dolor con esta técnica anestésica, pero que en realidad lo que va a utilizar es una dosis menor para que el efecto sea la disminución del dolor y no el borrar toda sensación, como por ejemplo una anestesia para una cesárea, donde yo necesito que esa mujer no sienta nada porque la voy a operar. Sin embargo, en el parto algo de sensación tiene que haber, porque llegado el momento del nacimiento yo necesito que esa mujer sienta cuando tenga que hacer fuerza para que el bebé nazca. Sin embargo, esto de masificar el uso de la anestesia o de esta técnica analgésica no contempla, o muchas veces no se le explica a la mujer, que puede tener efectos no deseados, como por ejemplo que frene el trabajo de parto y no progrese, porque la actividad uterina tiene una consecuencia, la analgesia, sobre este útero que está trabajando para dilatarse, o que el bebé no descienda por el canal de parto, porque los músculos del periné que ayudan en ese descenso están un poco adormecidos por esta técnica que alivia el dolor, o que puede generar alguna alteración de los latidos del bebé. O sea, no son efectos que yo como partera, cuando le ofrezco la peridural, quiero que sucedan, pero no hay manera de saber cuál va a ser la respuesta. Y tal vez esto que venía todo bien hasta ese momento, por el solo hecho de ofrecer esta analgesia, puedo desvirtuarlo. Y con esto, lo que quiero dejar en claro es que uno no es una cruzada anti-intervenciones, ¿no? A lo que voy, o mi crítica, es entender que el masificar las intervenciones y transformarlas en una rutina, ¿no? Como la rutina es a todas las mujeres que acompañamos como equipo de salud, a todas le hacemos el mismo tipo de intervenciones, como en combo, ¿no? Como si esto fuera para todos lo mismo. Eso es lo que muchas veces desvía groseramente el proceso, porque no todas las mujeres necesitan lo mismo, porque es imposible saber el resultado de las prácticas y porque hay que ser muy cuidadoso con lo que uno propone. Hoy por hoy las rutinas están tan instaladas que llegamos a un lugar donde mucha gente cree que se necesitan, ¿no? Como la mujer no es capaz de parir por sus propios medios. Y entonces a mí me ha pasado en más de una oportunidad estar de guardia como partera y recibir una mujer en trabajo de parto que está haciendo su trabajo impecable y que por ahí viene con la madre, la suegra, una amiga, alguien que la acompaña, y la devolución que me hacen a mí es: no le va a dar una ayudita, como si esa mujer necesitara que yo haga algo para poder, ¿no?, continuar su evolución normal, cuando en realidad lo está haciendo impecablemente. Y entonces parece que el suero o el goteo o el romperle la bolsa, que son distintos tipos de intervenciones, como si fueran sí o sí necesarias, si no el nacimiento no va a suceder, ¿no? Eso quedó como medio instalado. Entonces, un poco el desconocimiento de la sociedad en cuanto a qué pasa con las intervenciones cuando son por rutina y no son por necesidad, porque puede haber situaciones donde la intervención puede ser necesaria. Y es un punto donde uno sabe que si seguimos así, no vamos a llegar a buen puerto, y que tal vez si intervenimos con X situación, puede que la cosa se encamine.
que puede ser el manejo del dolor también, ¿no? Una mujer que dice, no puedo más, me duele mucho, de acá no quiero seguir. Y entonces por ahí ofrecer una anestesia peridural puede ser la llave para continuar, y entonces ahí está bueno usarla, pero no así masificarlo. Me parece que pasa por ese lado. Por un lado, hay una falta de información general con respecto a la capacidad del cuerpo, ¿no? Como que lo mejor es respetar los tiempos de esa madre, de ese niño, generar confort, esto que mencionaba Virgi, de lo importante de que esa mujer esté confiada, tranquila, bien acompañada, cómoda, que sea ella la protagonista y la que decide lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Y que todos los que estemos ahí acompañando, como que bailemos al son de sus deseos, porque es ella la que está pariendo, entonces es ella la que tiene que estar cómoda. Si se quiere agachar en un rincón y parir en cuclillas, yo, calladita a la boca, con mis 100 kilos, me tengo que tirar al piso y recibir al bebé ahí, y no pretender que se suba a la camilla porque yo voy a estar más cómoda parada. ¿Se entiende? Entonces, por un lado esto, y por el otro, algo que también se ve y se dice es que muchas veces las rutinas tienen que ver con la comodidad del sistema de salud, que puede tener que ver con la comodidad totalmente y exclusiva de esa partera y de esa obstetra que está asistiendo al parto y que a las 10 de la noche se quiere ir a su casa a dormir y no quiere seguir esperando la evolución espontánea porque va a parir a las 5 de la mañana, y entonces interviene el proceso por el solo hecho de apurar los tiempos en beneficio propio, que puede tener que ver muchas veces en el ámbito público, que uno dice, bueno, el ámbito público, vos estás de guardia como partera 24 horas y es lo mismo que haya un nacimiento o 25, porque igual no te puedes ir a ningún lado, la guardia la cobras lo mismo. Pues en el ámbito público muchas veces lo que se juega es el girocama. Yo necesito que esta mujer para rápido porque necesito desocupar la sala de parto porque atrás viene otra. Y se me llena la sala de embarazadas, con lo cual tienen que parir rápido y tengo que darles el alta rápido porque necesito las camas para que vengan atrás. Entonces eso también muchas veces es lo que termina generando que como profesionales intervengamos los procesos para que el factor tiempo circule más rápido. Todo esto es la gran causa de por qué llegamos a tener estos índices y estas estadísticas en cuanto a nuestro país de lo que son las tasas actuales de cesáreas, que ya en algún punto parir parece una rareza, ¿no? La mujer que llega pariendo es la mujer que muchas veces contrata una dula para que la acompañe en casa, para poder transitar lo más que se puede en casa, incluso desde un lugar de cuidar su proceso para poder llegar lo más avanzada posible y de esa manera lograr que la intervengan poco, porque no da tiempo, porque por ella llega casi por parir. Y eso tampoco está bueno, porque por ahí no se sentía tan tranquila en la casa y solo lo hacía nada más que porque no quería que le hagan cosas dentro de la institución. ¿Se entiende a dónde vamos? O sea, uno debe contar con información para conocer cuáles son las capacidades del cuerpo, para conocer cuáles son las opciones disponibles y en función de eso y con información completa, poder luego decidir qué es lo que quiere para ella. Y esto va desde elegir un parto totalmente fisiológico en casa o una cesárea totalmente programada porque no quiero tener un parto, ¿no? Porque un poco, y lo va a explicar Virgi ahora, cuando hablamos de derechos a la hora de nacer y de parir, la cesárea electiva por elección materna también es una opción, aunque algunos no la compartamos, ¿no? Pero digo, esta mujer que elige ese camino, lo elige con toda la información al alcance de la mano, conociendo los beneficios y las contras. No, que elige la cesárea porque no quiere dolor, y la doctora o el doctor Pirulito le dice, sí, tenés razón, te hago la orden, te internás el jueves y listo, sin contarle que en realidad la cesárea tiene un montón de otros riesgos, que va a haber un dolor que va a venir después, porque no deja de ser una cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Como esto de lo más importante a todo nivel es la información completa a la hora de decidir. Y todos nosotros, profesionales de la salud que acompañamos este proceso, deberíamos estar obligados a laburar y a trabajar desde ese lugar, ¿no? Cuando uno habla de voy a asistir a un parto respetado, como decía Virginia al principio, ¿qué significa esto? Cuando uno habla de respeto, no habla de tratar con respeto, sino que habla, además de eso,
de respetar algo que está en una ley. O sea, es ilógico decir yo trabajo con parto respetado o no trabajo con parto respetado, porque es como deberíamos trabajar todos. Sin embargo, esto no se conoce masivamente. Y muchas veces quien está del otro lado del escritorio, en un consultorio, tiene una manera de asistir y cree que si él asiste así, vos no podés opinar o pedir una cosa diferente por el solo hecho de que esa persona es la que tiene la experiencia y el saber, y vos solo te tenés que dejar hacer. Y eso es un error. ¿Sí? A veces me gusta hacer el chiste de que cuantos más estrellitas tenga la institución, muchas veces, en cuanto a la hotelería del lugar, y eso lo vemos mucho en los sanatorios más importantes de Capital, más alta es la tasa de cesárea del lugar. Y eso responde a otros intereses, no tiene que ver con la salud, todo lo contrario. No sé si me olvidé de algún detallecito más, Virgi, si no, bueno, nada, me haces el comentario y lo agrego. Dale. No, creo que no. Cualquier cosa seguramente surgirá alguna pregunta al final. Bueno, como decía Caro, ahí, y al fin y al cabo es un poco el tema de este encuentro, el derecho, ¿no? El derecho al parto respetado. Está garantizado por la ley 25.929 del año 2004, que fue reglamentada recién en el 2015. En esta ley, bueno, se estipula que toda mujer tiene, obviamente durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, a ser informada de las intervenciones médicas que se pueden tener en estos procesos y la posibilidad de optar libremente sobre ellas, ¿no? Como dice Caro, si decide una cesárea, que bueno, que sea informada cuáles son los riesgos de las cesáreas electivas, cómo va a ser el procedimiento, y que a su vez también pueda elegir, no sé, por ahí poder verlo, poder igualmente mantener un contacto inmediato con su bebé posteriormente. Tiene derecho a ser tratada con respeto, en forma individual, a ser esto de ser llamada por su nombre, no de ser, bueno, mamita hace esto, bueno, a ver si nos ayuda, no. Todos tenemos un nombre y desde ahí parte el respeto, ¿no? Obviamente a que se personalice garantizando que tenga un proceso íntimo, digamos, y respetándose todas las pautas culturales que atraviesen a esa mujer y a esa familia. Y principalmente a ser considerada como una persona sana, salvo que, bueno, presenta algún tipo de patología, ella o su bebé, que necesiten de intervenciones médicas, pero siempre los embarazos deben ser así, o sea, tratados como un embarazo sano. Como decía Caro, ¿no? Hacer intervenciones por el simple protocolo, tanto hablando en esta situación de pandemia de protocolos, ¿no? Como si fuéramos, he escuchado una vez como bombas a punto de explotar en el momento del parto. Y sinceramente una persona sana puede seguir la fisiología y parir tranquilamente en la posición que así lo desee. Respetar los tiempos biológicos del parto, sin apurar las situaciones, sin tratar de dar ayuditas, de hacer intervenciones que después traigan aparejadas otras intervenciones, generándose, bueno, casi una situación donde obviamente la mujer no puede llegar a reconocer qué es lo que va pasando en su cuerpo. A que se le vaya informando cuál es la evolución de ese parto, de ese trabajo de parto, y el estado de su bebé. A su vez que, bueno, que pueda decidir a medida que van avanzando su embarazo, no, su parto, qué quiere que vaya sucediendo, si hay alternativas.
bueno, a no ser sometida a ningún tipo de examen o intervención por simple propósitos de investigación, a ser acompañada por la persona que decida, de su confianza. No puede la institución decir alguna objeción de cuestión de género, de familiaridad, de lo que fuera. Y tampoco tiene la institución la facultad de reemplazarle esa persona que la mujer decide que acompañe por otra, que le pueden llegar a vender como similar o lo que fuera. Bueno, tiene el derecho a poder estar con su bebé durante toda la permanencia del en el establecimiento sanitario, y obviamente esto es algo que el bebé recién nacido necesita algún cuidado especial bueno, que tenga que ser tratado tipo en neonatología o lo que fuere. En ese caso, bueno, y otra cuestión más es que debe fomentarse lo que es la lactancia materna y facilitarle algún tipo de apoyo para amamantar si lo necesita. Bueno, con respecto a esto que decía de neonatología, en el caso de una internación de ese tipo, el bebé lo que tiene es el derecho fundamental de ser acompañado por su mamá y su papá, quienes, bueno, van a tener a su vez el derecho de recibir toda la información, el asesoramiento para los cuidados de ese bebé. Bueno, y el recién nacido, obviamente, como cualquier persona, también tiene el derecho a ser tratado en forma respetuosa y digna, a una identificación, también a no ser sometido a ningún tipo de examen o intervención con propósitos de investigación o por simple docencia, sin el consentimiento expreso de sus padres, ¿no? Bueno, la internación conjunta, como ya les dije, y en el caso de, bueno, de que sea por una cuestión de salud, que no estén en la misma habitación con su mamá, que igualmente siempre tenga un acceso continuado. No existe esto de las horas de visita para un recién nacido. Como dije anteriormente, el contacto entre la mamá y el bebé es necesario para los dos. Entonces, es un derecho que está garantizado por la ley. En cuanto a lo que es violencia obstétrica, la misma ley la define en el artículo 6º, en su inciso, no, perdón, disculpen, no es la misma ley, sino la Ley de Protección Integral de la Mujer, la 26.485, en su artículo 6º, al definir todos los tipos de violencia que existen de género, bueno, define a la violencia obstétrica como aquella que es ejercida por el personal de salud sobre los cuerpos y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en el trato deshumanizado, el abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Y bueno, y esto, cuando habla de trato deshumanizado, son tratos crueles, deshonrosos, humillantes, amenazantes, que ejerce el personal de salud durante, sea el embarazo, el parto o el posparto. Y personal de salud no solamente se circunscribe a los médicos profesionales de la medicina, sino también a los administrativos o de maestranza. La violencia obstétrica es una violación, es importante esto resaltarlo, a los derechos humanos. Es un derecho humano tener que se respete nuestra salud y nuestros procesos reproductivos, y sobre todo es una manifestación a la violencia de género contra las mujeres.
También existe la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, donde, bueno, ahí también se establecen cuáles son los derechos del paciente, y son, bueno, una asistencia, un trato digno, respetuoso, a que se respete su intimidad, a garantizarla, todos los pacientes tienen autonomía de voluntad. Esto es que pueden aceptar o rechazar ciertas prácticas y procedimientos médicos, y para esto obviamente se necesita información sobre ellos. Entonces tiene el derecho a recibir toda la información que requiera, y a su vez, bueno, si necesita hacer una interconsulta o lo que fuera, como para poder afianzar o no, o finalmente decidir qué es lo que quiere hacer. En el caso de violencia obstétrica, o de este incumplimiento de la ley de parto respetado, la ley establece que pueden iniciarse, el incumplimiento de la ley es considerado una falta grave. Entonces podría iniciarse algún tipo de procedimiento administrativo, algunos organismos en particular, o ya generarse una demanda por responsabilidad civil o penal. Actualmente este artículo no está reglamentado, o la ley, mejor dicho, deriva a otra ley, pero como que no termina de poder generarse un procedimiento judicial que sea aceptado, digamos. Hay varias causas que fueron iniciadas, ¿sí? Que están en tratamiento, más que nada por mala praxis suelen iniciarse, pero bueno, hasta la actualidad no hay jurisprudencia, no hay ninguna sentencia realmente que pueda, digamos, que podamos tomar de antecedente. Ahora sí hay procedimientos administrativos. Uno es en la Comisión Elaboradora de Sanciones por la Violencia de Género, COSAVIC. Ahí, bueno, se hace la denuncia a través de un formulario, donde se va describiendo todo lo que sucedió, todos los nombres que se tenga y demás, como para poder bueno, hacer este tipo de denuncias. Y otro procedimiento se puede iniciar en la Defensoría del Pueblo. En este caso también es un relato de qué derechos uno vio violentados, y estos organismos lo que hacen son recomendaciones a las instituciones de salud involucradas, como que bueno, para que tomen cartas en el asunto y vean la situación, y si es posible, si se trata de un protocolo, de que sea modificado, de que sea estudiado, a ver cómo se puede generar, digamos, un cambio en cuanto a esa práctica. He escuchado casos donde también se han hecho denuncias a las horas sociales o prepagas. En este caso lo que hace la prepaga es como una mediación, junta a las partes, y quizás bueno, ayuda, digamos, a que, bueno, que esa institución o sancione al profesional, o de forma interna, o bien trate de hacer una recomendación a quienes trabajan ahí, como para que esas prácticas no sean de ese modo, y se respete un poco más la norma, ¿no? la ley, y el trato hacia el paciente. Después quería hablar yo de lo que es el plan de parto, que vendría a ser como una manifestación expresa o redactada
en donde es un documento donde la mamá, la gestante, va a poder explayarse en todos sus pedidos y deseos. Sirve justamente para como terminar de validar todos los derechos que tiene, pero ya que sean aplicados por este sistema institucional, ¿no? por la institución. Se genera como, al presentarlo, se genera en la institución cierta responsabilidad, porque la mujer o la familia están haciendo una expresión de voluntad, qué quiere y qué no quiere. Entonces, obviamente siempre se tiene como límite cualquier cuestión de salud imprevista que pueda llegar a presentarse. Se la informa a la mujer y ahí en ese momento, si puede, o el acompañante tomarán la decisión, teniendo en cuenta, obviamente, como siempre digo, los deseos y elecciones previas de la mujer. Lo que sí, este plan de parto, este documento, tiene que ser presentado en la institución y tiene que, digamos, tener una notificación fehaciente como para generar esta responsabilidad. ¿Qué se puede llegar a utilizar para redactarlo? Se basa mucho en investigaciones, en informes, en experiencias internacionales, en recomendaciones de organismos internacionales. La OMS tiene una recomendación específica que es, esperen que por acá la tengo, que es recomendación para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva. Ahí, bueno, justamente lo que hace son habla de varias prácticas, de si se recomiendan o no se recomiendan, de todo eso como para justamente poder llegar a un parto placentero. Entonces, algunas de las recomendaciones que yo más o menos tuve en cuenta son, por ejemplo, esto de poder caminar durante la dilatación, poder elegir la posición en la que se quiere poner durante el expulsivo la mujer. No recomienda justamente estar acostada en forma horizontal. Después, en cuanto, por ejemplo, a los tactos vaginales, reducirlos, o sea, que no sea una cuestión de rutina, sino cuando es necesario simplemente, porque bueno, hay un riesgo de infecciones también, cuando hay muchos tactos o ese tipo de intervenciones. No se recomienda lo que es la rotura de membrana, salvo que, bueno, que esté justificada, no debería ser un procedimiento de rutina. La episiotomía rutinaria, la OMS dice que debe protegerse el perineo siempre que sea posible. La maniobra de Christeller, que es una por ahí de las más habituales también, que es esto de una ayudita, de que alguien se te suba encima tuyo a ayudar al bebé. No es una práctica segura, esta presión hacia el abdomen de la mujer, y es riesgosa, porque puede generar algún tipo de lesión tanto en el bebé como en la mamá. Después la OMS hace algunas recomendaciones que yo mencioné, como es el contacto piel con piel, ubicar inmediatamente al bebé en el abdomen de la madre y secarlo ahí, no es necesario bañarlo, o sea, el bebé necesita estar con su mamá, y ese estar con su mamá también le va a ayudar a regular su propia temperatura, porque
el bebé sale de un ambiente donde todavía tiene que su cuerpito empezar a adaptarse, y el mejor lugar para adaptarse de ese bebé es en el pecho de su madre. Otra recomendación de la OMS es, bueno, permitir el corte tardío del cordón umbilical, que eso también le trae muchos beneficios al bebé, como es un traspaso de toda esa sangre que tiene la placenta y el cordón, llena de hierro, o sea, fue lo que los fue alimentando durante los 9 meses, así que es enriquecido totalmente, y es esa sangre que necesita el bebé al fin y al cabo. Y bueno, también lo que es este contacto va a generar una reacción de tanto el bebé como de la mamá, que va a ayudar a lo que es la lactancia, y a su vez también la va a ayudar a la mamá muchas veces a lo que es la expulsión de la placenta, y a que el útero se retraiga y no ayudar a lo que es los sangrados y demás. Bueno, los planes de parto, como dije, más o menos todos son muy similares, pero van a depender de la información que tenga esa mujer, de qué es lo que quiere y lo que no quiere, y tanto para ella como para su bebé. Y es muy importante que esa decisión, bueno, sea, como decía, informada, y que sea hablada con su obstetra, como para ir viendo cómo trabaja también su obstetra, la institución y demás, y en el caso necesario, bueno, cambiar de equipo o lo que fuera, ¿no? Es nuestro derecho, es nuestra decisión, y siempre va a estar basada en nuestros deseos. Así que, bueno, creo que con eso más o menos tratamos de dar un pantallazo de todo lo que es el derecho al parto respetado. Hay un médico, Michel Oden, que dice: para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Somos mamíferos, tenemos que respetar nuestra fisiología, confiar en nuestros cuerpos, y bueno, y eso, también me encanta que haya tanto hombres como mujeres en esta convocatoria, porque en realidad la mujer, la gestante y esa familia, no necesita solo de dulas o parteras o profesionales que acompañen esos momentos, sino que necesitan un acompañamiento y un sostén constante, sobre todo también ese bebé, ¿no? Que vaya generándose esa sociedad alrededor de él o de ella, que sea de acompañamiento, porque eso también lo va a ayudar más adelante en todo su crecimiento. Así que bueno, no sé si hay algún tipo de duda, no sé, Caro, si vos querés agregar algo. No, creo que fuiste súper clara, Vir. Que por ahí estaría bueno, si quieren que contestemos alguna pregunta, o si quedó alguna duda o algo no se entendió, como aprovechar este espacio para ese intercambio, ¿no? Hasta ahora, por chat, son felicitaciones, ¿no? Y nuevas miradas, porque claro, las que hemos sido madres hace más tiempo, bueno, no existían estos protocolos, no existían estas recomendaciones, y no estaba tan incorporado lo que es derecho, el derecho de la gestante, ¿no? Y del niño por nacer. Entonces, claro, es realmente muy interesante la información, es
me parece que es bárbaro para quienes están en condiciones de tener niños, niñas, porque es un cambio abismal, así que yo desde ya se los agradezco acá. Ajá. Noemí Lupo va a ser mamá también dentro de pocos meses, así que también les agradece. Y bueno, yo desde ya, no sé si hay alguna pregunta, si alguien quedó con alguna duda o le interesa algún tema especial. No, bueno, aquí han sido muy claras, les digo, ambas han sido muy claras en un tema, además. Les pido disculpas, pero bueno, internet se cayó, cambiamos de oficina, ahora estamos en prensa. Bueno, yo voy paseando por las oficinas. Bueno, nada, no me queda más nada que agradecerles, agradecerte, Vir, por esta charla tan interesante, Carolina, y bueno, seguro que quedamos al habla para próximas miradas sobre el tema del parto respetado o humanizado. Muchas gracias a todos y todas las asistentes, y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabi, por la convocatoria. Sí, lo mismo digo, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de que la información circule, que creo que es lo más importante.